Entonces, muy buenas tardes a los estudiantes y a la profe Carolina Arango Millán. Bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio. La profesional Carolina Arango Millán nos va a hablar del bullying cibernético que podemos hacer desde el entorno escolar. Ella es psicóloga, especialista en psicología clínica con énfasis en niños, niñas y adolescentes, magíster en asesoría familiar y actualmente está vinculada a la Secretaría de Educación Departamental como rectora de la institución educativa Argemiro Escobar Cardona de la Unión y es docente de la Facultad de Psicología de la UAM. Entonces, bienvenida, profe, muchas gracias por aceptar la invitación. Somos todo oídos, voy a apagar mi cámara y mi micrófono y quedamos en sus manos. Bueno, muchísimas gracias, profe Luz Helena, muy feliz de estar aquí con ustedes y de que compartamos sobre este tema tan importante que es el día a día dentro de las instituciones educativas y que pues hoy en día ocupa gran parte del quehacer de los docentes de toda Colombia, no solo del departamento del Valle del Cauca. Bueno, yo sé que no vamos a hablar solo sobre bullying, sino un bullying específico que es el bullying cibernético, pero quiero que toquemos primero un poco acerca de qué es el bullying, porque tenemos que entender qué es para poder intervenirlo. El bullying es una palabra que se utiliza de manera exagerada, diría yo hoy en día, o la cantidad de veces que lo usamos dentro de nuestro lenguaje ha hecho que se pierda la visión de lo que realmente es. Para que sea bullying tiene que ocurrir dentro de un entorno educativo. Eso quiere decir que vamos a encontrar el bullying dentro de entornos como preescolares, escuelas, colegios, en los niveles de preescolar, media, de básica, y lo vamos a encontrar también en los niveles universitarios. El bullying es una situación que está invadiendo hoy en día todos estos entornos educativos y que incluye a toda la comunidad educativa de cualquiera de las instituciones que mencioné. Si vamos a hablar sobre los colegios, sobre el entorno escolar, ustedes saben que la comunidad educativa está compuesta por los directivos, los docentes, administrativos, los niños, los estudiantes y por supuesto los padres de familia. O sea que cualquiera de estas personas podría ser víctima o incurrir en acciones de bullying dentro del colegio. ¿Cómo debemos examinar el bullying? Desde la perspectiva de, primero, diagnostiquemos si es bullying, o sea, decidamos o tengamos la capacidad al observar de darnos cuenta si lo es. Para que sea bullying es violencia, ocurre de manera intencional, hay un elemento esencial y es que tiene que ser repetido, y lo otro se tiene que sostener en el tiempo. La mayoría de veces ocurre entre pares en el entorno escolar, pero también se puede dar de manera desigual y ocurrir, por ejemplo, de maestros hacia estudiantes, y podríamos ver dentro de un colegio cualquier tipo de bullying. Ustedes podrían encontrar de maestro a maestro, padre de familia a maestro, padre de familia a otro estudiante. Entonces tenemos que estar muy prestos a estar analizando si alguna situación que se presente en el colegio es bullying o es un conflicto que ha ocurrido dentro de la institución. Cuando es bullying hay un componente más y es el desequilibrio de poder, o sea que la víctima casi siempre es más débil o es una persona que se percibe como débil, como que no tiene la capacidad de defenderse, o que el otro tiene algunas situaciones que lo hacen también percibirse como alguien que tiene más fuerza, que es superior o que tiene más habilidades que implican estar por encima del otro, que es la percepción, no es lo que realmente tenga que estar ocurriendo, sino que ese desequilibrio de poder pues hace que la víctima mantenga y perpetúe su condición de víctima. Esa forma de violencia, el bullying, pues lógicamente va a traer problemas emocionales a las personas que lo padecen, porque resulta que cuando nos encontramos con situaciones de bullying dentro de las instituciones educativas, vamos a ver siempre lo mismo, algo que se ha
postulado en las investigaciones sobre bullying, y es que hay una tríada de poder o una tríada de bullying, una tríada que es la que hace que se mantenga y sostenga el bullying perpetuándose en el tiempo. Ese modelo dice que hay 3 roles principales, y esos roles siempre vamos a ver que hay situaciones emocionales que influyen en los diferentes tipos de personas que están efectuando el bullying. Si nosotros evaluamos, vamos a ver que siempre hay una víctima, en este caso la niña que vemos allí sentada en el piso, con sus situaciones emocionales particulares, ¿cierto? Que tal vez tiene baja autoestima, que tal vez no se siente igual a los demás, que tal vez viene siendo rechazada hace mucho tiempo, y que ahora además con la situación de acoso, de bullying que está presentando en el colegio, pues va a presentar otras respuestas emocionales. Está el victimario, la niña de la falda verde que está parada señalándola, o el bullying, ¿sí? Ella es la bullying. Esta nena, pues posiblemente también tiene situaciones difíciles en casa, o sufrió bullying en el pasado, o tiene maneras inadecuadas de relacionarse, y vamos a encontrar que va siempre a escoger, cuando está en la tríada del bullying, está eligiendo una víctima sobre la que va a recaer varios tipos de violencia, o un tipo de violencia en específico, la violencia que más utilice esa persona que es victimaria. Y alrededor vamos a encontrar unos observadores, estas personas que están alrededor observando este modelo, donde se dice, bueno, hay una persona que es víctima, hay una persona que acosa o que hace bullying, pero también hay unas personas que están allí como público, observando. En algunos casos no hacen nada, se agachan, miran hacia otro lado, se ríen, les parece gracioso lo que está ocurriendo, y eso es lo que hace que el bullying se perpetúe, ¿cierto? Si la tríada no existe, si alguno de los 3 de la tríada se va, pues es posible que el bullying no continúe. Pero el acosador que busca, el acosador o el bullying, quiere humillar a la persona que está siendo víctima, pero también quiere ser reconocida por los otros por aquello que está haciendo, quiere tener ese poder. Aquí podemos ver entonces este sujeto, el agresor o la niña bullying, quien es la persona que inicia y empieza a perpetuar conductas de acoso. Recuerden, tiene que haber repetición y tiene que ser perdurable en el tiempo para que se considere bullying. Las personas bullyingistas pueden actuar solitos, o pudiera haber un grupo de ellos y quieren ejercer poder y control sobre el otro. El otro actor que encontramos es la víctima, que es la persona que sufre el acoso, es la persona que está recibiendo las agresiones, es la persona o el niño o la niña que dentro del colegio va a empezar a mostrar señales como aislamiento, ansiedad, faltas escolares, pudiera presentar somatizaciones. Entonces el niño o la niña que al salir de la casa dice que tiene náuseas, que le duele el estómago, que no quiere ir, o dentro del colegio también dice que tiene dolor de estómago y que necesita que llamen a los padres porque se quiere ir a casa. La sensación de la víctima casi siempre es de indefensión. Ellos creen que no pueden defenderse y van perdiendo también la esperanza de poder hacerlo. Cada vez van sintiendo que son más débiles ante las agresiones del acosador. Y por último tenemos los testigos. Los testigos pueden ser, como les decía, pasivos, que no detienen, que no hacen nada. También pudiera ser que sean testigos reforzadores, que se rían, que aplauden o que alienten al agresor a volver a hacerlo, ¿cierto? Que le den refuerzos positivos por su mala conducta a ese acosador. Y cuando se hacen esos estudios sobre bullying hemos encontrado, o se ha encontrado que este grupo, este tercer grupo, los observadores o el público, son tal vez el grupo más importante para trabajar dentro de la escuela con el fin de lograr que el bullying desaparezca. Si nosotros logramos que los acosadores cambien la forma en que responden frente al bullying, es muy probable que en las escuelas desciendan de manera importante las cifras de bullying en las aulas escolares. Si el bullying no tiene la tríada, el bullying deja de existir.
¿cuál es el papel de la escuela? Intentar que acabemos con el tercer grupo, o sea, que no hayan espectadores pasivos o que no hayan espectadores reforzadores, porque si desaparece este tercer panorama, pues significa que el victimario o el bullying, la niña bullying, no va a tener necesidad, no va a tener deseo, no va a haber unos espectadores que ella quiera atraer, no va a tener ese refuerzo que ella busca, que es sentir que tiene el control. Lo mismo, si la víctima aprende estrategias para no ser víctima y desaparece de la triada, pues también va a desaparecer el bullying. Y si a la persona victimaria también logramos encontrarle nuevas formas de aplicar ese liderazgo que tiene, esa capacidad de manejar y controlar situaciones en otros aspectos dentro de la escuela, es muy probable que el bullying entonces tampoco esté ya presente. El bullying tiene que cumplir, cuando ustedes como docentes observen si es bullying o no, tienen que hacerse una pregunta. ¿Lo hizo con intención? ¿Esto viene haciéndose de manera repetida? ¿Se nota un desequilibrio de poder entre los estudiantes o entre las personas de la institución educativa que parece está ocurriendo bullying? Y por último, está generando una afectación en nuestro niño, nuestra niña, nuestro adolescente o cualquier persona de la comunidad educativa. Y esa afectación hay que observarla desde varios aspectos. El principal, en el que siempre pues estamos nosotros pensando, es el emocional, que por supuesto es muy importante, tal vez uno de los más importantes, y es estar pendiente si está ocurriendo de los síntomas que mencionábamos ahora, como el aislamiento, el llanto repentino, las náuseas o las diferentes somatizaciones, dolores que aparecen de repente. También va a haber una afectación física. Nosotros podemos ver acciones de bullying donde hay niños que han resultado apuñalados con el lápiz, donde hay niños que han resultado con heridas por un pupitre. Bueno, podríamos encontrar muchas afectaciones físicas que pueden ocurrir en este proceso de estar repitiendo el maltrato hacia otro. Y por último, las afectaciones sociales que también pudiera tener dentro de su grupo la persona que está padeciendo el bullying. Y lo otro que debemos observar entonces, qué tipo de bullying está ocurriendo. Hay bullying físico, entonces recibe la persona golpes, recibe empujones, le dañan las cosas. Ese bullying físico, se pregunta uno, bueno, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo sé si es bullying? Cualquier cosa que afecte el cuerpo del otro puede considerarse bullying si es repetida y se sostiene en el tiempo. Por ejemplo, en una escuela me tocó intervenir en la situación de un niño pues que se quejaba de que el compañero le despeinaba el cabello cada que pasaba, o sea, pasaba y le hacía un movimiento en su cabellera. Pero ¿qué empezamos a investigar? Pues si lo oye el profesor, si escucha esta queja puede sonar trivial, pero cuando empezamos a observar también las cámaras, cuando empezamos a escucharlo, pues resulta que lo repetía 10, 15 veces en la mañana. Imagínense esto repetido y multiplicado por 10, 15, 20 días. El niño ya venía casi 3 meses con esta situación de su compañero que pasaba y le revolcaba la cabellera. Pues es bullying físico, a pesar de que no lo está golpeando fuertemente, sino que le está enmarañando el cabello, pues esta situación repetida en el tiempo es muy difícil de sostener para el niño, que ya estaba presentando somatizaciones, que ya no quería ir a la escuela muchas veces y el número de faltas también estaba alertando en el colegio. Otro tipo de bullying es el verbal, donde pueden aparecer insultos, apodos ofensivos, amenazas, ¿sí? Expresiones de segregación que se digan verbalmente, todo aquello que haga sentir mal al compañero y que aparece de manera repetida y constante. Daño psicológico o ese bullying psicológico, que es cuando aíslan al compañero. ¿Cómo nos damos cuenta? Los profesores deben estar muy atentos cuando arman los grupos de estudio. Pasa mucho en los colegios que el profesor da libertad a armar el grupo de estudio y esto favorece mucho el bullying porque casi siempre vemos un chico que se queda sin grupo, ¿sí? Una chica que se queda sin grupo
y que al final a veces hay un grupito donde, bueno, venga, lo recibimos, pero ya tuvo que pasar por el hecho de que no fue seleccionado por nadie, que nadie quiso estar con él y que por último es recibido allí, o lo más grave, cuando no quiere ser recibido por nadie, por ninguno de los grupos, todos se niegan. Una situación terrible, si alguno la pasó en su colegio, pues sabe lo difícil que es cuando sucede. También pudiera haber manipulación, ¿cierto? Situaciones como si no me entregas, si no me das, si no haces esto. Y por supuesto la intimidación, que es muy común también cuando hay situaciones de bullying en las escuelas. El bullying social o relacional o el de exclusión, donde se empiezan a utilizar estrategias como rumores, hablar mal de la persona, o si fueron amigos, contar las cosas que le había contado en secreto, sabotearle las relaciones con otros, igualmente manipulando a otros, ¿no? Si no haces esto, si te sientas con él, si sales a descanso con esta persona, ya no saldré contigo, es otra manera de hacer bullying dentro del colegio. Y por último, el que venimos a ver hoy, que es el cibernético o el ciberbullying, que es cuando se utiliza la tecnología para acosar, y allí es donde entran casi siempre en funcionamientos celulares, que son los dispositivos que tienen más a la mano los estudiantes. Y hay muchas maneras de hacer bullying a través de un aparato que puede, digamos, dispersar información de manera inmediata. Si ustedes piensan, un teléfono tiene muchas, digamos que muchas cosas que podrían causar daño a otros. Los teléfonos pueden grabar la voz, los teléfonos pueden hacer video, ¿cierto? Los teléfonos pueden tomar fotografías, se conectan a redes sociales y es prácticamente un arma que está dentro de las aulas, porque aunque muchos colegios en su pacto de convivencia prohíben que se lleve el celular, pues resulta que no siempre se cumple, ¿sí? Muchos chicos llegan al colegio incluso con el aval de los padres de familia con el celular. Y bueno, y si bien es cierto, el celular puede tener usos pedagógicos, es muy difícil controlar las acciones que pueda tener un estudiante durante todo el día con un celular. El acoso escolar puede ocurrir dentro y fuera, cuando es cibernético, dentro y fuera de la institución educativa. Puede ocurrir en canales como grupos de WhatsApp, sitios que se crean especialmente para ofender y atacar a otros, que se pueden encontrar muchas veces en Instagram, que se pueden encontrar en el mismo Facebook, páginas dedicadas solamente a hacer bullying a otros chicos o chicas del mismo colegio o de otros colegios. El ciberbullying es acosar a otros a través de las redes, de los chats, de juegos en línea, de correos. Y estamos hablando de ciberbullying cuando se está usando los medios tecnológicos para lastimar al otro, para generar en ellos unas sensaciones diversas, ¿cierto? Y pueden utilizarse muchas estrategias para lastimar al otro. Una manera de hacerlo es amenazando a través de las diferentes canales que se pudieran hacer. Otra manera de hacerlo es cuando se difunden imágenes que no quería la persona que se difundieran y que pueden haber sido capturadas incluso dentro del entorno escolar, haber sido robadas del celular de un compañero o haber sido obtenidas de múltiples maneras, ¿no? Está también cuando suplantan al compañero para hacer cosas inadecuadas, y lo suplantan de manera repetida para hacerlo quedar mal, ¿no? Como generando rumores. Y por último, humillar a la persona, y esto casi siempre lo hacen a través de redes sociales. ¿Cuál es la dificultad con el ciberbullying? Pues que hay un anonimato enorme que es muy difícil de manejar, muy difícil de controlar, y que los colegios no tenemos las herramientas para nosotros intervenir directamente y de verdad descubrir quién es que está enviando. Podemos utilizar muchas estrategias que como profesores vamos adquiriendo con el paso del tiempo, pero a ciencia cierta, descubrir del todo quién fue, qué hizo el ciberbullying, casi siempre es muy, muy complicado, ¿sí? Una cosa que nos hace darnos cuenta de que se trata de bullying es que el alcance que tiene, o sea, la cantidad de viralizaciones que produjo lo que han enviado y la persistencia que mantiene el acosador
a través de las redes sociales. Pero también pasa algo, y es que este es un bullying que tiene una diferencia, y es que con solo dar un clic yo ya lo dispersé la información, y puede ocurrir que entre cientos y miles de personas en 2 horas ya haya hecho ya una dispersión enorme. Y eso ya significa bullying. Una sola vez di un clic y lo viralicé, lo mandé y se regó por todo el municipio, luego ya salió del municipio hacia otras zonas del país, incluso a veces hasta del mundo, y eso significa que solo con ese clic ya se repitió muchas veces y ya se sostuvo en el tiempo, porque para sacar eso de las redes va a haber una gran dificultad, ¿no? Es un daño bastante grande. Entonces, en este ciberbullying, yo pienso que no tenemos que esperar a que haya enviado muchas cosas. Con una sola vez, contabilizando el número de vistas, la cantidad de espacios y redes sociales a donde lo envió y la forma en que lo hizo, pues ya podemos ver si hizo o no bullying este compañero. Uno de los más usados es cuando mandan las imágenes, y puede ocurrir, por ejemplo, que se tome la foto en el colegio. Conocí un ejemplo de por encima de los baños tomaron la foto, la pusieron en un estado, se miró cuánto tiempo alcanzó a estar en el estado, que fue más o menos 30 minutos, pero en cuestión de 30 minutos empezó a regarse por todo el colegio, o sea, rápidamente ya estuvo por todo el colegio, y fue una foto que se tomó sin consentimiento y que generó luego otras formas de acoso, como los comentarios ofensivos, que empezaran a gritarle cosas dentro del colegio, ¿sí? Que empezara a haber esa dificultad. Y otra manera de acosar, pues lo que les decía, suplantando la identidad para dañarle la imagen al otro. Por supuesto que va a generar el bullying, el ciberbullying, ansiedad, depresión, baja autoestima, la certeza de que lo que ya está en las redes sociales ya no lo va a poder volver a rescatar, de que ya ocurrió ese golpe a su persona, que ya es muy difícil echar hacia atrás eso que ocurre. Las personas que han recibido y que están recibiendo ciberbullying empiezan a presentar dificultades escolares, dificultad para relacionarse con otros, y en algunos casos pues empiezan a haber diferentes tipos de síntomas depresivos que pueden llegar incluso a la ideación, el pensamiento y hasta la perpetración del suicidio. ¿Qué se empezó a pensar hace unos años en el Estado colombiano cuando todavía se llamaba matoneo al bullying acá en Colombia? Pues que había que crear una ley que al principio se llamó así, una ley contra el matoneo o ley anti-bullying, también la llamaron, que es la ley 1620 en el 2013. Y esa ley crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Ese Sistema Nacional de Convivencia Escolar busca que dentro de los colegios se creen instancias y que dentro de los pactos de convivencia también estén estipulados que permitan la intervención en todo tipo de conflictos o de situaciones que ocurran dentro de las instituciones que afecten el clima escolar. Aparte de eso, luego el decreto 1965 del 2013 reglamenta cómo deben ser las rutas de atención y cuáles serán los niveles de intervención que tendrán que hacer las instituciones educativas por obligación en todos los colegios del país, y por supuesto todo apoyado en el Código de Infancia y Adolescencia de 2009, donde aparecen también los delitos informáticos, y aparte de esto hay una unidad dentro de la policía también de delitos informáticos. Pero ¿qué pasa? Pues que en Colombia hay delitos informáticos muchísimo más graves, y la policía no tiene el alcance para investigar todos los delitos informáticos que ocurren en los colegios del país, que son bastantes. Yo diría que puede ascender a miles de casos, que sería muy difícil para ellos manejarlos absolutamente todos. ¿Qué deben hacer cuando detectan el ciberbullying? Cuando un estudiante se acerca y les dice lo que les está pasando, cuando un compañero del estudiante se acerca y les dice lo que está pasando, lo primero es escuchar detenidamente y no pasar por alto, no decirle que no es importante, no decirle que espere, no decirle que lo ignore, que no le haga caso, que no está sucediendo nada. No, tenemos que escuchar, tenemos que ser empáticos con la persona que nos está diciendo que es víctima de bullying cibernético, de manera que sienta
que lo que está diciendo es importante y que tenga la esperanza de que va a haber ayuda al interior de la institución educativa. Entonces debemos recolectar evidencia, debemos tener la capacidad de enfrentar esta situación. Para esto hay que tener un mínimo de conocimiento de las redes sociales y de la tecnología, porque pasa muchas veces en los colegios que de pronto el profesor no está al nivel tecnológico que están los estudiantes, ¿cierto? Entonces tenemos que poder ser firmes y recolectar evidencia. La víctima es el primero que nos puede entregar evidencia y podemos tomar capturas de pantalla de las situaciones, podemos tomar captura de pantalla de los mensajes de las distintas redes sociales. Si por ejemplo es un grupo de WhatsApp, pues no se queden solo con las capturas, entren y vean quiénes son los integrantes del grupo antes de que se salgan todos cuando se den cuenta que la víctima está denunciando, ¿sí? Entonces entramos, tomamos las capturas y empezamos a armar una pequeña carpeta. Por supuesto, dentro de la institución educativa tenemos un orientador escolar y tenemos unos directivos que deben participar de este proceso. Cuando ya hemos obtenido material, cuando hayamos obtenido los descargos y si podemos, pues de una vez los descargos también de los victimarios y de algunos integrantes del público, ¿cierto? De los observadores, entonces podremos ya reportar al comité de convivencia y activar la ruta de atención dependiendo del tipo de situación que haya sido o que haya ocurrido dentro del colegio. Hay 3 tipos de situaciones, situaciones 1, 2 y 3, ya las vamos a ver, y tenemos que ser capaces de saber si ese ciberbullying es tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ¿sí? Tenemos que empezar a evaluar cómo va a ocurrir. Por eso también el pacto de convivencia debe estar actualizado y debe contener apartados que hablen de cada uno de los tipos de situaciones que pudieran ocurrir dentro de la institución educativa. Ahora, este listado que ven aquí no es un listado que vamos a ir haciendo uno y cuando termine el uno pasa al otro, no. Tenemos que ir haciendo de manera simultánea este listado que ven aquí de qué hacer cuando detectamos el ciberbullying. Antes de tener que intervenir, que ya vamos a ver esa parte de la intervención, yo les recomendaría, dentro de los colegios hay muchas cosas que se pueden prevenir. Y si dentro de la institución al iniciar se hace un primer momento, que es un momento en el que una semana, por ejemplo, inducción, o por lo menos 2 o 3 días de inducción donde se trabaje ese pacto de convivencia, donde se lleguen a acuerdos de aula que permitan fomentar la empatía, el respeto, tanto en la casa como en la escuela. Ese pacto de aula también permite que se establezcan normas claras de convivencia. También podría ser que hayan espacios para que los niños puedan y las niñas puedan denunciar sin miedo, ¿sí? Porque todos somos responsables. Pues vamos quitándole a los observadores ese papel de observadores pasivos y les estamos dando espacios para participar y decir, bueno, esto no me gusta, ya basta, un sentido crítico de la situación y empezamos a ser a todos responsables de esa situación. Y por supuesto la supervisión y sus responsables de las tecnologías, incluyendo allí a las familias. Prevenir es mejor que lamentar, entonces yo les diría que lo que hay que hacer es empezar a planear desde el inicio del año muchísimas acciones preventivas que eviten que ese uso de la tecnología se vaya a convertir en situaciones lastimosas de víctimas de bullying dentro del colegio. La ley 1620 entonces establece unas rutas y dice que hay situaciones tipo 1 y que esas situaciones tipo 1 se atienden desde la prevención y desde lo pedagógico. Entonces dice que la situación tipo 1 hace referencia a conflictos leves entre estudiantes que no comprometen los derechos fundamentales. Eso quiere decir que son situaciones que aunque se han repetido y sí tienen características de bullying, son conflictos que podría arreglar el docente con una mediación dentro del aula y con un proceso de participación de los otros estudiantes observadores. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, le han hecho un sticker a Juanito y dentro del grupo del grado 8º lo envían cada que ocurre algo gracioso. Y él ya viene molestándose porque se convirtió el sticker que mandan cuando hay algo gracioso.
Entonces, no es una situación profundamente grave, ¿cierto? Porque no está anexa y conexa a otras, y quiere decir que el maestro dentro del aula podría empezar a intervenir a través de diferentes estrategias. Por supuesto, se registrará en el observador, por supuesto, si hay la posibilidad, pedimos acompañamiento de los padres de familia y haremos las intervenciones para conseguir pues, que los niños, niñas y adolescentes tengan otras maneras de observar esta situación. Están las situaciones tipo 2. Cuando el bullying cibernético es de tipo 2, implica comportamientos que afectan la convivencia y requieren medidas correctivas. ¿Como cuáles? Volvamos al mismo grupo de WhatsApp de grado octavo. Ah, no, que ya empezaron a insultarse, que ya han habido peleas allí, que cada que habla Juanito, todos le hablan con palabras soeces, que no lo dejan participar de las actividades, ¿cierto? Que están todo el tiempo molestando al mismo individuo dentro del grupo de chat. Entonces allí ya estamos viendo que hay un riesgo, ¿cierto? Esta exclusión, la exclusión no solo tiene que ser cuando estamos allí de cuerpo presente, sino que en este tipo de espacios pues también puede haber exclusión. Que lo trataron mal en el grupo, que cuando habla siempre lo trataban mal, que le hicieron el sticker, pero que además ahora lo sacaron del grupo WhatsApp, pues entonces allí sí vamos a tener que empezar a hacer medidas formativas, hablarles de las normas, ¿cierto? Mostrarles el manual de convivencia, recordarles qué siente el otro, o sea, generar acciones de empatía y, por supuesto, que los otros docentes participen con nosotros en el proceso, que el orientador escolar trabaje con la familia y que los directivos también pues indiquen qué ocurre desde la parte normativa y también que se hable desde la parte formativa con los niños y niñas. Y tenemos las más graves, que son las situaciones tipo 3, que ya se tienen que orientar hacia la parte externa, o sea que tenemos que empezar a buscar la ayuda de las entidades que protegen los derechos de los niños y niñas. Y esta situación tipo 3 se refiere a los hechos graves que vulneran los derechos de uno o más estudiantes y que también están relacionadas con acciones delictivas, o sea, cuando ese situación de bullying también ya está rayando en el delito. Estas situaciones tipo 3 aparecen cuando ya hay una afectación muy grave de los derechos, como por ejemplo mandar fotos sexuales de alguien, ¿sí? Hacer amenazas a través de la red hacia la integridad del otro o de su familia o bueno, de un ser querido, y suplantaciones graves donde están afectando a otros o donde hay intento de cometer delitos suplantando o haciendo creer que es otra persona. Significa que el colegio ya no tendría la capacidad de manejar la situación y que tenemos que activar las rutas. Las rutas hablan de esos entes que van a restablecer derechos. Depende de lo que haya sucedido, depende de las necesidades que tenga, tendremos que abrir la ruta con alguna de estas entidades que podrían ser el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía, la Fiscalía, la Comisaría de Familia o el sector salud también podría ser que tengamos que aperturar esa ruta. Un ente importante también que participa en esto es el Comité de Convivencia Escolar, quien tiene que valorar qué sucede, empezar a trabajar y recomendar en las medidas de protección inmediatas. Hay que coordinar con las autoridades externas también el apoyo dentro de la institución y no estamos ya hablando solo del apoyo inmediato cuando las personas están cometiendo la acción de bullying que causa daño al otro, sino las acciones externas, acompañamiento de entidades externas que nos ayudan a prevenir por futuros casos. Y por supuesto hay que hacer seguimiento y orientación a la víctima. Ahora ya tenemos unas plataformas también en la gobernación, que es la plataforma SIUSE, por ejemplo, donde hay que ir registrando este tipo de casos. ¿Qué obligación tiene el colegio? Escúchenlo bien, porque si ustedes están atendiendo la clase, estas son obligaciones que ustedes deben cumplir. El docente y toda la institución, eso incluye hasta el rector y hasta el portero, ¿cierto? No importa si soy administrativo, no importa si soy directivo, docente u otro estudiante, tenemos que garantizar la protección de la víctima,
Si le está haciendo bullying a un profesor, pues lo ideal sería que ese profesor no le dé más clase. Si le está haciendo bullying a un estudiante, tenemos que garantizar que no continúe y que no hayan afectaciones para el niño, y si es necesario, pues lo cambiamos de salón. Tenemos que aplicar medidas formativas y también disciplinarias, o formativas o disciplinarias, pero yo diría que hay que aplicar ambas, ¿no? Entonces, bueno, abrimos la ruta, sí, dirigimos las personas, si toca llamar a la policía la llamamos, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir aplicando lo que dice nuestro pacto de convivencia, y allí es donde vendrán estas medidas formativas y disciplinarias. Tenemos que reportar a entes externos. Ojo con eso, porque a veces no se reporta porque no es tan grave, no es difícil, no nos pongamos nosotros a valorar esa situación, sino que hagamos el reporte. Y por supuesto, todos esos casos tienen que quedar registrados y archivados en la institución educativa. No podemos deshacernos de ese material solo porque ya lo intervenimos. Bueno, vamos a ver cómo corre la... Bueno, perdón un momento aquí. Vale. Yo le vuelvo a dar presentar porque no quieren correr las diapositivas. Bueno, ¿qué les quiero yo decir bajo estos temas aquí, en esta garantía de la protección de la víctima? Es que como docentes no nos podemos quedar simplemente en que yo reporto, sino que deberíamos trabajar de manera constante en la capacidad de, primero, observar que no esté existiendo ese bullying dentro de mi salón, dentro de mi aula, que yo esté acompañando todo el tiempo esos procesos que ocurren allí, no ignorar aquello que está sucediendo, no ignorar a las víctimas y trabajar todo el tiempo alrededor de ellos. El bullying cibernético es el bullying tal vez más difícil de trabajar, porque aunque podamos ayudar al niño, a la niña, en casos graves como por ejemplo difusión de imágenes de desnudos, pues esa imagen se quedará siempre allá en las redes sociales. Es muy difícil en realidad salvaguardar ya una imagen que fue enviada a través de un simple y sencillo clic a través de una red social. Recuerden, empiecen a trabajar en ese grupo tan importante que es el grupo de observadores. Esos observadores no solo están en físico en el aula, están metidos en el grupo de WhatsApp, se unen al grupo de Facebook donde están insultando y maltratando a otros niños y niñas. Y solo con nosotros tomarnos un tiempito de examinar ese espacio donde están atacando a nuestro niño o niña, podemos observar a los compañeros del salón allí, unidos al grupo WhatsApp, unidos al sitio de Instagram, compartiendo las fotografías que les enviaron, compartiendo las frases, los stickers. Pues esa comprensión de quiénes y cómo están participando nos puede ayudar mucho para que no siga ocurriendo esta situación. Entonces, trabajemos con ese grupo. Hay unos métodos que existen ya en el mundo y que están siendo trabajados. Uno, por ejemplo, se llama el modelo Kiva, que es un modelo de intervención en el bullying que busca que se desarrollen esos espacios de comunicación y que desarrollemos en los niños y niñas perdón, esa idea de que cuando estamos presenciando el bullying, nuestra actitud no debe ser pasiva. Tenemos que entrenar a los niños y niñas desde pequeños para responder frente al bullying
diciendo no más, no quedándose callados, tratando de apoyar a los compañeros, tratando de no ser seguidores de victimarios. Si no nos quedamos callados, pues lo que va a ocurrir dentro de una escuela es que van a empezar a descender de manera importante los niveles de bullying, porque nos vamos a dar cuenta que si nos unimos, ese bullying va a empezar a perder fuerza. El temor que se tiene es pasar a ser la víctima del bullyingista, pero cuando todo el grupo observador se une, se dan cuenta que tienen mucha más fuerza de la que tiene el bullyingista, y cuando vemos aulas de clase que tienen mejores climas escolares, empezamos a notar que hay varias personas dentro del grupo que actúan de esa manera, que dicen no, que saben criticar a la persona victimaria, que saben defender, o que lo hacen de manera más seguida, saben defender a la víctima dentro del aula. Entonces, los invito a esto, ese es nuestro papel como docentes en este tipo de espacios, y no vamos a lograr, no quiero ser pesimista, pero pues yo sé que no vamos a lograr un 100% de efectividad, pero sí podemos descender los niveles de manera importante y lograr chicos, chicas, jovencitas, jovencitos con una visión de empatía mucho más grande, con una mayor habilidad social, con una mejor manera de afrontar las dificultades dentro de la escuela. Les agradezco mucho por la atención que me han prestado en esta exposición, y pues quedaré atenta a ver si llegan a haber preguntas. Ya la profesora, cuando trabaje con ustedes la presentación, tal vez me las dirija para que de pronto las trabajen en otra sesión. Muchísimas gracias. Vale, profe, muchas gracias a usted. Yo tengo dos preguntas. Sí, claro que sí. Una es con respecto, bueno, y lo vimos sobre todo, porque como ya hemos tratado como por los laditos este tema en clase, digamos con el tema de la Fundación Sergio Urrego, que es un caso pues significativo en Colombia, que comenzó siendo aparentemente un caso de bullying. Así fue que lo denominaron primero, porque era de unas docentes hacia un estudiante que tenía unos comportamientos afectivos frente a un compañero de su mismo sexo, y hubo una especie de persecución allí, y luego, digamos, cuando llegó al plano legal se desestimó el caso por bullying y se dejó de plano ese caso en acoso. Por lo que nosotros habíamos, digamos, entendido que si era de un docente hacia un estudiante se denominaría legalmente acoso, y que solo si era entre pares era que se podía denominar bullying. Pero al principio de su exposición usted hablaba algo acerca de esto y acerca de que podía ser entre compañeros de trabajo profesores, entre compañeros de trabajo estudiantes, pero también entre de directivos a profesores, de profesores hacia estudiantes, y que en ese caso también se puede denominar bullying. Se puede denominar, pero como usted bien lo dice, también ya hay normativas legales alrededor de ello, ¿cierto? Entonces, hay acoso laboral, por ejemplo. Entonces, si un profesor le hace acciones repetidas y constantes en el tiempo que generan problemas emocionales, pues está la ley también que habla sobre acoso laboral, ¿cierto? Si un superior que tiene diferencia jerárquica sobre, digamos, el rector, sobre los docentes, digamos, lo regaña en público delante del grado octavo de manera humillante, ¿sí? De manera que le genera problemas o impacto emocional, pues ya va a tener otra implicación legal, que es el acoso laboral. Pero dentro del comité de convivencia escolar, pues el comité no va a tratar el acoso laboral, el comité va a tratar es el bullying que hay dentro de la institución, y ya lo que existe es, por ejemplo, si ese colegio pertenece a una alcaldía, a una gobernación, hay unos comités de convivencia laboral, son otros, ¿cierto? Entonces va a adquirir varias vías de intervención, esas son otras vías diversas. Si yo como docente, como pasó en el caso de Sergio Urrego, que la docente orientadora junto con una directiva que era la rectora hicieron acciones que al revisarlas son muy similares a la de bullying, ¿cierto?
Incluso hubo otras acciones que aún más graves porque hubo la atención de la orientadora, luego allí se vulneró el derecho a la privacidad en algunos momentos de lo que se había hablado dentro del espacio de orientación, luego fue puesto en público cosas que ellos no querían que se mencionaran. Bueno, ocurrió de todo en ese caso. Entonces allí hay acciones también de la praxis de estos profesionales, ¿cierto? Una mezcla de una cantidad de cosas y lo que necesitaban era sacarlo solo de bullying, porque en Colombia no hay una legislación todavía que castigue como tal. Está en curso todavía ese tipo de normatividad, ¿cierto? Entonces, para poder hacer una acción legal había que denominarlo acoso de parte de los profesores. Listo, muchas gracias por su respuesta, profe. Otra pregunta que tengo es con respecto a los informes, que es que el sistema donde se hace el registro de estas situaciones de convivencia escolar arroja, creo que anualmente, dentro de la categoría de bullying, ¿cuál es la que más se presenta con mayor frecuencia en el Valle del Cauca? La verdad no tenemos un observador que funcione de esa manera, ¿cierto? Yo le hablaba del CIUSE, pero el CIUSE pues habla de situaciones, lo que podríamos ver más es qué tipo de situaciones, 1, 2 y 3, eso es lo que van a ver más allí, ¿sí? El observador. Es que precisamente yo estuve revisando los informes anuales del Valle del Cauca, pero son informes globales, entonces precisamente porque no disgregan el tipo de situación, no la clasifican, o sea, la clasifican por niveles, pero no hay una disgregación de las mismas, entonces uno no podría decir que puede uno como profe leer esos resultados y hacer un plan para aportar a que los índices disminuyan. Entonces quería saber si aquí... Ajá. Yo qué les diría, la institución misma sí puede hacer sus estadísticas, y que también les digo algo, cada colegio es como una persona. Si ustedes van a un colegio, por ejemplo, en el norte del Valle del Cauca y luego se van a trabajar después a uno al sur del Valle del Cauca, las personalidades de cada colegio van a ser del cielo a la tierra. Entonces yo ya he trabajado también en varios colegios, incluso solo 20 minutos de distancia y ya la personalidad cambia. Los tipos de bullying, de acuerdo al territorio donde estemos, van a ser más o menos marcados, ¿cierto? Pero lo que sí es cierto es que en situaciones la tipo 1 es la más común, ¿cierto? Y por niveles está enseguida de la 2 y la 3, o sea, ellas ocurren como están hechas en sus numeritos. Son más comunes las 1, las siguientes más comunes son las 2, y en las estadísticas vamos a encontrar las situaciones tipo 3. Pero en bullying, pues ustedes en las escuelas, el de exclusión, el físico y el emocional están en los primeros lugares, ¿cierto? Es más difícil encontrar los otros tipos. El cibernético aparece todos los años en los colegios, pero no al nivel del físico, del emocional. Son los que tienen las instancias más altas dentro de las instituciones educativas. Listo, profe. Y cuando usted hablaba en esas recomendaciones finales, que a mí, digamos, me interesa mucho el tema de las acciones pedagógicas, quizá usted, sí, esos reforzamientos pedagógicos para disminuir o contrarrestar esas situaciones, quizá usted nos mencionó una técnica, pero quizá podría darnos un ejemplo práctico que usted conozca que se hace en una escuela. Un ejemplo práctico de la escuela en general o de cómo intervenir. De cómo intervenir pedagógicamente. Sí. Que no quede solo en la activación de la ruta, sino, bueno, yo activo la ruta como profe y eso sigue un conducto que luego yo no podré estar tan cercano porque hay una privacidad en esos conductos, pero con el grupo que me quedo, que es donde está la mayor parte de ese grupo de observadores y que son los que permiten que se siga perpetrando, pues yo tengo que hacer algo con ese grupo. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una acción usual de los profes en contextos escolares? Bueno, una cosa que debemos saber como docentes es que el pacto de convivencia ya debe contener un esbozo de estas acciones.
Pero yo qué les diría, cuando estén construyendo el pacto en los colegios, pues no pueden ser determinantes porque cada caso va a ser particular. Yo les diría también que piensen en la ley de víctimas. Hay una palabra que está muy presente en la ley de víctimas que es la de reparación, ¿cierto? Y es que esas acciones pedagógicas incluyan acciones reparativas. No es tanto sacarlo allá con una cartelera y que delante de todo el mundo lo avergoncemos, sino que haya acciones de reparación dentro de la institución educativa, pero todo depende de los actores, porque no es lo mismo nunca ningún caso es igual a otro. Entonces, como profesores pienso yo que lo que tenemos es que observar esto, ¿cierto? ¿Cómo vamos a lograr que ese victimario no quede resentido, sino que de verdad desee transformar aquello que hizo, que de verdad haya aceptación de la víctima también dentro del grupo y que logremos que esos observadores, si trabajamos con la triada y no nos dedicamos solo al victimario, yo les aseguro que va a haber un cambio dentro del aula. Pero antes de hacer eso, prevengamos. Si yo sé, por ejemplo, que va a llegar un niño de inclusión a mi salón, hagamos el recibimiento, trabajemos una actividad donde cada uno quiera expresarle por qué es agradable que haya un niño. Por ejemplo, va a llegar un niño con síndrome de Down, expliquémosles primero qué es, contémosles luego que va a venir un niño, hagámoslos pensarse a cada uno cómo me puedo yo relacionar y qué voy a lograr yo relacionándome con un niño que tiene esta condición, ¿sí? Es un ejemplo de cómo podemos prevenir, incluyendo desde el principio, hacerlos sentir que pueden participar y que pueden ellos también ser inclusivos, o sea, que pueden tener comportamientos empáticos, inclusivos, que nos beneficiamos con la diversidad, que no es mala la diversidad, que al contrario nos va a traer nuevas cosas, y esa prevención es la que en realidad va a disminuir la intervención, pues lógico, tenemos que hacerla, pero la prevención es la número uno para conseguir esto, ¿no? Y no es solo labor del orientador escolar, todos los docentes debemos participar en ese proceso. Y, por ejemplo, las secretarías municipales y departamentales tienen planes de acción de prevención. La Secretaría Departamental todos los años tiene unas fechas y unas actividades de prevención y otras que son ya están instaladas, ¿cierto? Esas son, por ejemplo, la revisión de los pactos de convivencia, la revisión de que los colegios sí suban y cumplan con la apertura de las rutas, de que sí se instalen los comités de convivencia escolares dentro de la institución, los municipales, pero pues lo importante es que todos participemos como debe ser y no solo a llenar un montón de actas donde diga ya se constituyó, ya se formó, sino que de verdad sean entes vivos y activos dentro de las instituciones y que cuando cumplamos pues con todos los planes que hace la gobernación y las alcaldías, cumplamos pero de verdad ejecutando dentro de los colegios.